Séptima clave, la clave astrológica. El tema de la astrología es un tema muy amplio y ha sido estudiado por casi todas las culturas que han existido en el planeta Tierra durante miles de años. Aquí simplemente vamos a hacer un estudio comparativo de la pasada era de Piscis con la nueva era de Acuario, a fin de darnos cuenta de qué diferencias tiene la era que acaba de pasar, que es la de Piscis, con la era de Acuario. Para el efecto vamos a seguir las ideas presentadas en un libro que se llama La astrología como ciencia esotérica, de uno de los mejores astrólogos de Occidente, que se llama Oscar Adler. Él dice lo siguiente sobre el zodíaco: se trata de conocer cómo todo ser humano que haya venido a la Tierra, al ser irradiado por el cielo y recibido en este planeta, tiene que emprender un ascenso, llevado por todo aquello que él mismo, en su calidad de actuante, sufriente, cognosciente y deseante o volente, pueda conquistar con su labor. Cuando pasando por el elemento tierra, intuye en lo umbroso y perecedero de los contenidos materiales las formas mentales, de las cuales las realidades terrestres no son más que copias, y luego al pasar por el elemento agua, capte la insuficiencia de todo lo que le rodea allí en las formas cambiantes, múltiples y jamás susceptibles de cumplirse, en las emociones, y luego en el reino del elemento aire, liberado al fin del pasado, pueda madurar en la dirección del fuego, de la actividad creadora, al encuentro del plano supremo del fuego divino. Esta es una pequeña definición que da Oscar Adler de lo que sería el papel del zodíaco cuando las personas se van desligando al ir evolucionando del mundo material, del mundo emocional, del mundo del conocimiento, y llegan por fin al mundo maravilloso del fuego, al mundo del bien y del mal. Pero ahora, como dijimos, vamos a entrar a hacer el estudio comparativo de la pasada era de Piscis con la nueva era de Acuario. Vemos pues que el papel de la astrología en este sentido es muy simple y lógico, y se sintetiza en el hecho de que el Sol y los planetas canalizan las radiaciones del universo mediante ciclos matemáticamente calculables, entre los que se destaca el que marca el eje de la Tierra en su rotación en la esfera celeste, señalando y recibiendo las reacciones de determinadas constelaciones en ciclos de 2000 años aproximadamente. Así es que hace 2 milenios la Tierra cambió al signo Piscis, coincidiendo con la llegada de Cristo, quien fue el avatar o el enviado divino que dirigió los destinos de la humanidad durante la pasada era, que está terminando, para dar paso a la nueva era de Acuario. La tarea que le correspondió a la humanidad en la era que está terminando fue la de purificar el elemento agua, las emociones relativas a su cuerpo emocional y psíquico, durante la cual los seres humanos aprendieron a equilibrar y dirigir sus emociones, desprendiéndose de sus conceptos de culpa mediante un proceso de redención, empleando la ley del perdón, el amor y el sacrificio, y de esta forma, olvidándose de los malos recuerdos del pasado y del miedo, se logra que la esperanza de un mundo más feliz se convierta en guía de su destino hacia estados de conciencia más mentales y menos emocionales. Es de destacar que el hombre de Piscis tendía a mostrar una marcada dependencia emocional de sus prójimos, con quienes compartía alegrías y dolores, a menudo exagerados, melodramáticos y quejumbrosos. Su egoísmo se manifiesta en el deseo de probar hasta las últimas consecuencias el placer y el dolor, viviendo así una intimidad romántica y melancólica, poco realista, y sumergidos casi siempre en un mundo de sueños y pesares,
donde primaban las emociones a veces sin causa lógica. En el campo erótico, el pisciano vivía en un mundo de permanente nostalgia, en busca de un ser perfecto, idealizado e inalcanzable. En el plano mental, el deseo se convertía en guía y censor de sus actos, basando su lógica más en las posibilidades y sueños que en realidades. Eran fantasiosos y más interesados en la emoción del descubrimiento que en la investigación y el cálculo. Daban gran importancia así a la psicología, como ciencia encargada de explicar sus emociones y pasiones. En materia de artes, el tema de los piscianos consistía en que la obra más bella era la que aún no se había creado, y lo importante era la emoción que la obra producía y no la idea que la obra podía transmitir. En el campo moral, su atención se dirigía más hacia la intención y motivación que origina un hecho determinado, que al hecho en sí mismo, o al daño o aporte que el mismo producía, siendo la culpa o la redención de la misma lo más preciado de su existencia. La diferencia con los otros signos de agua, como Cáncer, reside en que éste tiene una sensibilidad exacerbada, la cual en el signo de Escorpión se convierte en pasión verdadera. Como signo neutralizador de estos extremos, Piscis es la liberación y redención pasional, lo cual le da cabeza fría, lo capacita para su próxima tarea dentro del campo mental de Acuario. Resumiendo, podemos decir que el hombre de Piscis, inferior, no madurado, vivía siempre en un estado de ánimo pesimista, lleno de remordimientos, temerosos de los demás y de la realidad, conformándose con un destino no deseado y enfermizo, actuando a menudo como un niño indefenso y como la típica víctima resignada al fracaso permanente. Por el contrario, el pisciano avanzado y evolucionado, el hombre del año 2000, actúa siempre en forma positiva, saludable, redimido de sus culpas, con la sabiduría de haber superado su propio sufrimiento, ayudando a otros a superarlo, con la humildad cristiana de haber ayudado a otros a lavarse los pies, como lo hiciera Cristo en los Evangelios, en forma tan simbólica. Con lo anterior, el pisciano superior se convierte así en el médico de las almas, que ayuda a sus prójimos a salir de un ego torturado por la culpa, el miedo y las lágrimas, ascendiendo a estados de conciencia superiores. En este momento ya podemos comparar la nueva era con la anterior, pues en la actual era de Acuario se mira hacia el futuro. El acuariano está refugiado no ya en las emociones, sino en un mundo de arquetipos mentales, donde las ideas reemplazan los sufrimientos, configurando un mundo más lógico, marcado por la verdad o la mentira, en vez de la alegría y el dolor, y donde la dialéctica intelectual se impone sobre la realidad. El acuariano está más preocupado por saber que por sentir. Este acuariano tiende a ver a los demás de manera matemática, imponiéndose una lógica implacable a todo lo que hace. Sin embargo, lo más difícil para el acuariano es encontrar el camino hacia el prójimo, ya que su exagerada inteligencia le proporciona un mundo autosuficiente, que puede convertirlo en un ermitaño o en un sabio solitario que disfruta su soledad como una forma de libertad. Solo cuando lo cobija la radiación de Géminis, esta tendencia será equilibrada en forma completa. En el plano erótico, el pisciano no buscará ni la sensualidad ni la unión sentimental, sino la afinidad intelectual, la hermandad fraternal de concebir al prójimo como parte de un ordenamiento perfecto y en armonía con el cosmos natural, más allá del mundo apasionado de la pasada era. En el campo moral, las ciencias naturales son las ciencias del espíritu, y su verdadera religión es el estudio del cosmos, el cual configura su verdadero altar. El arte para él es la tentativa de crear un bello mundo en pequeño, personal y propio, con lógica individual, sin necesidad de ser compartido con los demás,
Ya no se trata de simbolizar y expresar el placer y la felicidad, sino de expresar la verdad, su verdad, la verdad de Acuario. Su verdad es un arte con relato, con historia y metafísica, que a la vez didáctico y lógico expresa belleza en forma casi secundaria. El problema moral de Acuario se resume si consideramos que las condiciones personales son valoradas por encima de las motivaciones que originan el hecho. Poco importa el bien y el mal producidos, poco importa el apasionamiento con el cual se actúa, lo que importa es la fe del acto, sus creencias, y este es el verdadero censor de su conciencia. Es por esto por lo cual el acuariano defiende a cualquier precio lo que considera su verdad, y para él el mal no es el sufrimiento de la culpa, sino el actuar en contra de sus convicciones. La lucha política, sobre todo, obtiene aquí un campo difícil, pues las ideologías tienden a radicalizarse y si no se controlan las realidades objetivas de la justicia social. Para encontrar el tú, el otro, para acercarse al prójimo, su presuntuoso ego, que es en realidad un superego, debe ser sacrificado en un plano superior al prójimo para salir de su tragedia, o más bien de su equivocación de aislarse y de estar solitario. Es su único camino para purificarse y hacerse universal. Solo reconociendo en el prójimo su propia nobleza e inteligencia, encontrará la nobleza del todo, el camino del todo, o sea, el yoga. En el campo de las ciencias y la tecnología es donde Acuario supera a todos los demás signos, pues es el inventor nato, el investigador, el analista infatigable, revolucionario en las ciencias, y por esto la telefonía, la computación, el televisor, la multimedia, el láser, etcétera, son apenas técnicas que están proporcionando el aperitivo científico, técnico, que superará a la humanidad. La manipulación genética, el control de la vejez, la utopía de alargar la vida a niveles nunca alcanzados, son el panorama por venir. Nuevos paradigmas, nuevos esquemas impensables en Piscis y ahora comunes y cotidianos. Un pensamiento aislado se convierte así en público y universal. La unión de las mentes creará una corriente de armonía intelectual universal. Esta es la verdadera utopía de Acuario, la verdad de la nueva era, el reconocimiento de los elementos del todo. En cada ser humano creará una igualdad sin precedentes. Saturno, como transmisión de la radiación de Acuario, le da a la humanidad una oportunidad no prevista antes en toda su historia. Sin embargo, hay que tener cuidado con el ser humano no avanzado de esta era, el inmaduro, o sea, el hombre de Acuario inferior, ya que tiene como filosofía huir de toda clase de razonamientos, siguiendo el camino del mejor esfuerzo, entregado a la comodidad y a la pereza. La indiferencia ante la realidad lo lleva a la inercia moral que impide su evolución, haciéndolo huir de la lucha por la vida con una falta de decisión disfrazada de actitud equilibrada. Este hombre no sabe, no quiere aportarle nada a la realidad. El fruto de su altura intelectual y las posibilidades científicas y técnicas de la humanidad le son restringidas o anuladas. Y por último, en el campo espiritual, el hombre de Acuario no evolucionado o inferior se aísla, creyendo que puede sobrevivir por sí mismo, pasando por excéntrico, cínico o misántropo. Desprecia al prójimo y el mundo exterior por incompleto y defectuoso, tratando ante todo de resguardar su propio ego de una realidad que él considera inferior a su nobleza o inteligencia. Esta es la tragedia espiritual que debe evitar el acuariano mediante el uso del yoga en sus formas avanzadas, aceptando la tierra y la vida en su estado actual de evolución y aportando el grano de arena de su propio yo. Allí radica su triunfo, su grandeza y la verdadera realización de su utopía moral en esta era de Acuario.